Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. La trampa de la adoración hipócrita. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Jeremías capítulo 7, versículos del 9 al 10 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Este pasaje se encuentra en el contexto donde Dios reprende a Judá por su idolatría y desobediencia. Jeremías fue llamado por Dios como profeta para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su pecado y llamarlos al arrepentimiento. El capítulo 7 de Jeremías comienza con Dios instruyendo al profeta para que se pare a la entrada del templo y proclame este mensaje al pueblo de Judá que venía a adorar allí. Desde el inicio, Dios establece el contexto de confrontar la adoración falsa y la hipocresía del pueblo. En los versículos 3 al 7, Dios les advierte que si no se arrepienten y corrigen sus caminos pecaminosos, Él no los dejará permanecer en la tierra que les ha dado. Menciona específicamente que deben dejar de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda, dejar de derramar sangre inocente y dejar de seguir a dioses ajenos. Dios les recuerda que Él los estableció en esa tierra con la condición de que obedecieran sus mandamientos. Luego, en los versículos 8 al 11, Dios los acusa de confiar en palabras de mentira que no aprovechan. A pesar de que ellos cometían toda clase de pecados abominables como el hurto, el asesinato, el adulterio, el perjurio y la idolatría, aún así venían al templo y pretendían estar libres de consecuencias, diciendo: librados somos. Dios condena enérgicamente esta actitud hipócrita y lo llama cueva de ladrones. En los versículos 12 al 15, Dios les recuerda cómo destruyó el tabernáculo en Silo como advertencia por la idolatría de Israel, y les advierte que hará lo mismo con el templo de Jerusalén si no se arrepienten. A partir del versículo 16 hasta el final del capítulo, Dios le dice a Jeremías que ni siquiera ore por este pueblo, pues Él no los escuchará debido a su obstinada rebeldía. Describe cómo el pueblo se ha entregado completamente a la idolatría, quemando incienso a la reina del cielo, probablemente refiriéndose a la diosa babilónica Issatar, y provocando la ira de Dios al punto de que Él mismo declara que derramará su furor sobre ellos. Así, el contexto completo del capítulo 7 de Jeremías es una fuerte reprimenda de Dios al pueblo de Judá por su adoración falsa, hipocresía y pecados graves como el asesinato, el adulterio y la idolatría. A pesar de que ellos acudían al templo y realizaban rituales religiosos, sus corazones estaban completamente apartados de Dios y vivían en completa desobediencia a sus mandamientos. Dios no toleraría esta situación y les advierte severamente de las consecuencias si no se arrepienten. Este pasaje es una fuerte reprimenda de Dios hacia esta actitud hipócrita y la adoración falsa. La adoración falsa no solo implica adorar a dioses falsos, sino también adorar al Dios verdadero de manera incorrecta o con motivos impuros. Cuando permitimos que el pecado y la desobediencia reinen en nuestras vidas, estamos deshonrando a Dios y profanando su santidad. La adoración genuina debe provenir de un corazón arrepentido y obediente, no de una actitud arrogante y desafiante. Dios no se deja engañar por apariencias externas, sino que mira el corazón. Si nuestras vidas no reflejan una entrega total a Él, nuestra adoración no es más que una farsa. Como cristianos, debemos ser cuidadosos de no caer en la trampa de la adoración falsa. Quizás asistimos regularmente a la iglesia, participamos en actividades religiosas y realizamos buenas obras, pero al mismo tiempo permitimos que el orgullo, la codicia, la lujuria, la vanidad, la mentira o cualquier otro pecado reine en nuestros corazones. O quizás nos enfocamos demasiado en las formas externas de la religión,
pero descuidamos nuestra intimidad con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestros corazones y nos convenza de cualquier pecado e idolatría oculta que esté contaminando nuestra adoración. Las consecuencias de la adoración falsa son graves y no deben tomarse a la ligera. En el caso de Judá, su desobediencia y rechazo a arrepentirse lo llevó al cautiverio babilónico, donde sufrieron el juicio y el castigo de Dios. Del mismo modo, si persistimos en la adoración falsa, podemos esperar la disciplina y el juicio divino en nuestras vidas. Dios es santo y no tolerará la desobediencia perpetua. Si nos negamos a arrepentirnos y seguimos viviendo en pecado, seguimos viviendo de formas externas, enfrentaremos las consecuencias de nuestras acciones. Dios nos advierte repetidamente en las Escrituras sobre los peligros de la idolatría y la adoración falsa. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 14 al 15, Él dice: «No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra». Dios no compartirá su gloria con nadie ni tolerará que adoremos a otros dioses o permitamos que el pecado reine en nuestras vidas. Debemos tomar en serio estas advertencias y examinar nuestros corazones regularmente para asegurarnos de que nuestra adoración sea genuina y aceptable ante Él. Satanás conoce bien la importancia de la adoración y hará todo lo posible para desviarnos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él nos tentará con pecados atractivos y nos convencerá de que no son tan graves. Nos susurrará mentiras al oído y tratará de hacernos creer que podemos seguir pecando y aún ser aceptados por Dios. Nos distraerá con preocupaciones mundanas y nos hará perder el enfoque en nuestra relación con Dios. Debemos estar en guardia contra sus astutas trampas y rechazar firmemente sus mentiras, permaneciendo cerca de Dios y manteniendo nuestros corazones puros. Como cristianos, debemos tomar en serio la advertencia de Dios contra la adoración falsa y hacer todo lo posible para evitarla. Debemos examinar nuestros corazones regularmente mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios, buscando cualquier pecado e idolatría oculta que pueda estar contaminando nuestra adoración. Si descubrimos algo, debemos arrepentirnos sinceramente y pedir a Dios que nos ayude a vencerlo. Además, debemos cultivar una vida de obediencia y santidad, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme cada día más a la imagen de Cristo. Jesús mismo confrontó directamente la hipocresía y la adoración falsa, al igual que lo hizo Jeremías en su tiempo. En Mateo capítulo 23, Jesús reprendió severamente a los escribas y fariseos por su hipocresía religiosa. Les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Así como Judá pretendía adorar a Dios mientras cometía toda clase de abominaciones, los líderes religiosos de los días de Jesús también hacían lo mismo. Mantenían una apariencia piadosa por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía, codicia y maldad. Jesús los acusó de hacer nulos los mandamientos de Dios por sus tradiciones. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió sobre los peligros de la falsa adoración y la hipocresía religiosa. Dijo: «No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». No basta con tener una apariencia exterior de piedad, sino que se requiere una obediencia genuina de corazón a la voluntad de Dios. Jesús enseñó que la verdadera adoración proviene de un corazón sincero y arrepentido. En su conversación con la mujer samaritana les dijo: «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». La adoración externa sin un corazón renovado y transformado no es aceptable ante Dios. Al igual que Jeremías, Jesús condenó la práctica de combinar la adoración a Dios con la idolatría y el pecado. Cuando los discípulos le señalaron la grandeza del templo, Jesús respondió: «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada».
El juicio vendría sobre aquellos que profanaban el lugar de adoración con sus prácticas pecaminosas. En nuestra vida actual como creyentes, es fácil caer en las mismas trampas de la adoración falsa que enfrentó el pueblo de Judá. Aunque vivimos en una época diferente, el corazón humano sigue siendo propenso a la hipocresía y al engaño propio. Podemos asistir regularmente a la iglesia, participar en actividades religiosas y hasta asumir roles de liderazgo, pero al mismo tiempo permitir que el pecado reine en nuestros corazones. Al igual que Judá, podemos invocar el nombre del Señor y pretender estar librados, mientras cometemos pecados como la avaricia, la lujuria, el orgullo, el resentimiento o la falta de perdón. También es posible que nos enfoquemos demasiado en las formas externas de la religión, como los rituales, las tradiciones y las reglas, pero descuidamos lo más importante, nuestra relación personal e íntima con Dios. Podemos caer en la trampa de creer que mientras sigamos las prácticas religiosas externas, todo está bien, aunque nuestros corazones estén lejos del Señor. Otro peligro es la idolatría sutil, donde permitimos que otras cosas ocupen el lugar que solo le pertenecen a Dios en nuestras vidas. Puede ser el dinero, el éxito, las relaciones, los pasatiempos o cualquier otro ídolo moderno que nos robe nuestro amor y devoción al Creador. Es importante que nos examinemos regularmente y nos hagamos preguntas honestas. ¿Estoy realmente adorando a Dios con todo mi corazón o simplemente sigo una rutina religiosa? ¿Hay pecados o idolatrías ocultas en mi vida que están contaminando mi adoración? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme sinceramente y entregar mi vida completamente a Dios? Debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestros corazones y nos convenza de cualquier falta. No podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que todo está bien mientras vivimos en pecado y en desobediencia. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad, con corazones puros y vidas consagradas a Él. Es vital que cultivemos una vida de obediencia y santidad, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme cada día más a la imagen de Cristo. Solo entonces nuestra adoración será genuina y aceptable ante Dios. Si aún no has experimentado la verdadera adoración a Dios, te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Él es el único camino hacia una relación genuina con el Padre Celestial. Reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos y acepta el perdón y la gracia que Jesús ofrece. Oremos. Padre Celestial, me presento ante ti con un corazón contrito y arrepentido. Reconozco que he fallado en adorarte como debería, permitiendo que el pecado y la idolatría contaminen mi adoración. Perdóname si te he deshonrado y profanado tu santidad. Examina mi corazón, oh Dios, y revélame cualquier área de mi vida que no esté en armonía con tu voluntad. Sácame si he caído en la mentira y la hipocresía, y llévame a una adoración genuina. Ayúdame a resistir las astutas trampas del enemigo y a permanecer firme en la verdad. Llena mi vida con tu presencia y transforma mi adoración para que sea aceptable y agradable a tus ojos. Ayúdame a cultivar una vida de obediencia y santidad, permitiendo que el Espíritu Santo me guíe y me transforme cada día más a tu imagen. Ayúdame a permanecer fiel a ti y adorarte en espíritu y en verdad todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.